¿Cómo una persona puede recibir la victoria donde quiera que esté? ¿Quién no quiere esta bendición que recibía David? ¿Quién no la quiere? De ello es lo que vamos a hablar el día de hoy en especial. Vamos a mirar Juan capítulo 8. Ya se imaginarán cuál es la historia de alguien que recibió la victoria. Vamos a mirar Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Solo son 11 versículos que vamos a leer. Juan capítulo 8, del versículo 1 al versículo 11. Presten atención, ¿qué corazón puede recibir la victoria de Dios donde quiera que va? Presten atención. En esta historia de la mujer sorprendida en adulterio, el título que tiene acá es la mujer adúltera. Pero ya saben, esos titulitos que aparecen en los pasajes, esos títulos no son inspirados por Dios. Es decir, lo colocaron personas que no tenían el Espíritu de Dios. Eran personas teólogas, personas muy eminentes, muy reconocidas socialmente, a quienes les confiaron la edición de la Biblia, pero eran personas que no eran inspiradas por Dios. O sea, esos titulitos, no se confíen en esos titulitos. Confíense en los versículos, que esos sí son parte de la palabra de Dios. Esos sí son la palabra de Dios. Entonces dice el versículo 1. Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Miren lo que dice el versículo 6. Presten atención. Aquí dice: mas esto decían tentándole. Aquí se ve el corazón de ellos. ¿Por qué lo decían? Aquí dice: mas esto lo decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Bueno, hasta el momento hemos leído hasta el versículo 9. Ahorita vamos a leer un poquito más. ¿Qué pasó acá? Ya todos han visto en películas, habrán visto esta historia de nuestro Señor Jesucristo con la mujer sorprendida en el acto del adulterio. Ella fue llevada, pero ¿con qué corazón? ¿Qué corazón tenían las personas que llevaron a esta mujer sorprendida en adulterio? Lo vimos en el versículo 6, ¿no? Ahí dice: esto lo hacían ¿para qué? Tentándole. Querían, o sea, realmente ellos querían que se cumpliera la ley. Ellos querían ejercer el derecho de la ley, hacer justicia. No. Ellos lo que querían era tentar a Jesús. Y por eso estaban usando una ley y una situación que se presentó de alguien que estaba violando esa ley. Realmente el ser humano, ya hemos hablado sobre qué leyes viola sin darse cuenta. Pero ellos, pues, por la religión que tenían, eran fariseos. Fariseo no es una grosería, ¿no? Fariseo no es un insulto. El apóstol Pablo, cuando miramos cómo habla a los fariseos, cuando él muestra quién era él decía: yo era fariseo de fariseos. No es un insulto. Nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo habla a los fariseos? ¿También como si fuera un insulto? No, no es un insulto. Ni nuestro Señor Jesucristo usa la palabra fariseo como insulto, ni el apóstol Pablo. Cuando él se presentaba delante de los reyes, él decía: yo soy fariseo de fariseos. Los reyes: wow, ¿delante de quién estamos? Nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo dijo? Si vuestras justicias no fueren superiores a la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. ¿Por qué los pone a ellos como el ejemplo? No había nadie que tuviera una justicia más alta que la de ellos. Pero ellos, lamentablemente, estaban en las obras, estaban bajo la ley. Y eso no es un secreto. Ellos estaban bajo la ley. Para quienes no sepan, estar bajo la ley, en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 10 dice: todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Esto casi no se enseña. Estos son versículos que se les esconden a las personas, casi no se les muestran. Pero en la Biblia dice: todos los que dependen de las obras de la ley
están bajo maldición. Así dice la palabra de Dios. No es algo como así que nadie pueda tener acceso a ese. Es un secreto. No está en la Biblia. Sí, es como un secreto porque lo esconden. La mayoría de las personas, lamentablemente, no escudriñan las escrituras. Entonces, muchas personas estando bajo la ley no se dan cuenta qué significa estar bajo la ley, estar bajo maldición. Pero esta mujer que sorprendieron en el acto del adulterio, imagínense, para que diga que la sorprendieron en el acto del adulterio, ¿ustedes se pueden imaginar cómo fue que la sorprendieron? ¿Será que la sorprendieron así en un comedor? Ella tenía así un plato, ella estaba picando de pronto, no sé, papa, está así, papa, sí. Sí se le dice papa, ¿no? Estaba picando así papa, así en una tabla de picar. Cuando dice que la sorprendieron en el acto mismo del adulterio, ustedes se podrán imaginar cómo fue que la sorprendieron. Ella estaba adulterando solita, ¿sí? Ya hemos hablado sobre el sofisma de distracción. Muchas personas cuando hablan de que fue sorprendida, ¿y por qué no lo llevaron a él? Porque en Deuteronomio, ¿qué dice? Si una mujer fuera sorprendida, si alguien fuera sorprendido adulterando, los dos deben morir. Así dice. Entonces hay personas que, hablando de la ley, ¿por qué solamente ella? Eso es que ellos tenían algo especial, alguna amistad. Así las personas hablan de eso para distraerse, porque es un sofisma de distracción, porque las personas no se dan cuenta el valor que está escondido dentro de este pasaje. Dentro de este pasaje es para hablar de machismo, feminismo, ellos eran así, ellos eran... eso no existía. Eso es algo que Satanás ha metido en las mentes de las personas para que se distraigan del verdadero sentido de la palabra. ¿Qué es lo que la palabra nos quiere decir con la mujer sorprendida en adulterio? Ella fue sorprendida. La única diferencia. Ahora, ellos eran diferentes de ella. Jesús lo demostró, no son diferentes. Ante los ojos humanos sí son diferentes. Porque ¿cómo la llevarían a ella? Si la sorprendieron en el acto mismo del adulterio, ¿cómo cree que la llevaron delante de Jesús? La sorprendieron en el acto del adulterio. Así misma la agarraron y así se la llevaron. Ella estaría con la ropa de gala. Cuando fue sorprendida en el acto del adulterio, ella tendría su mejor ropa, su mejor vestido, su mejor así calzado. Ella no tendría ni calzado ni ropa, ¿no? Pues si ustedes se imaginan qué es ser sorprendido en el acto del adulterio, entenderán cómo fue que la sorprendieron. Entonces así fue, así. Y no es por hablar feo o decir cosas feas, no. Piensen un poquito, meditando un poquito en la palabra. Vamos a meditar en la palabra. Ella fue sorprendida en el acto del adulterio. ¿Cómo la habrán llevado delante de Jesús? En las películas la muestran vestida hasta con ropa sucia. ¿Qué tiene que ver? Si la sorprendieron en el acto del adulterio y así la agarraron y la llevaron a Jesús, la habrán sorprendido desnuda. Y así se la llevaron a Jesús. ¿Esta mujer cómo estaría? ¿Estaría feliz o estaría avergonzada? Dos cosas estaría experimentando ella. Estaba súper avergonzada. Súper. No medio avergonzada, súper avergonzada. En el ejército una vez me hicieron eso a mí. Me escondieron mi tula y salí, porque le tocan a uno trompeta. Y salí corriendo. Y cuando llegué, me habían escondido mi tula. Y le cuentan a uno hasta 10 para que uno esté vestido. Entonces fui uno de los primeros de salir de la ducha. Salí de la ducha rápido. Pero cuando me fui a vestir, no estaba mi tula. Y la busqué, todos empezaron a vestir. Y cuando ya dijeron que formáramos, yo estaba con una toalla alrededor de mi cintura únicamente. Y estando así, el sargento me hizo ir a donde todos estaban formando, me hizo ir enjabonado. ¿Y cómo significa ir enjabonado? Sin nada, únicamente cubierto con jabón. Y así me presenté delante del sargento y él me dijo, todos estaban formando. Ahí habían hombres y mujeres. No solamente habían hombres y mujeres. En el ejército hay hombres y mujeres. Y de ahí me dijo el sargento, vaya y en 5 minutos se me presenta sin jabón. Me tocó presentarme sin jabón, pero ya saben cómo, sin ropa, totalmente sin ropa, zapatos, sin nada. Y luego me dijo, vaya, y se presenta otra vez en jabón. Yo iba y formaba delante de él, lleno de jabón, pero sin ropa. Por eso entiendo, así lo hizo conmigo como unas 10 veces. La formación duró como 1 hora. En esa hora me hizo ir, todo el tiempo desnudo, delante de hombres, mujeres. Tras del hecho donde se formaba, había una reja y quedaba cerca a la calle. Por ahí pasaban carros, pasaban personas civiles. Y así estuve en ese trayecto como 1 hora, 10 veces. Entiendo esta mujer cómo se habrá sentido. Súper, por eso les digo, súper avergonzada. Súper avergonzada. Pero no solo súper avergonzada, sino que más. Esta mujer sabía que lo que pesaba sobre ella, ¿qué era? Sentencia de muerte.
Lo que pesaba sobre ella era sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque lo que dice la ley es que si eran sorprendidos en el acto del adulterio, ¿qué cosa les correspondía? Inevitablemente una sola cosa correspondía, la muerte. Entonces la llevaron delante de Jesús. Ella solamente estaba esperando cuándo le iban a tirar piedras. ¿Cuándo le iban a tirar piedras? Iba a morir avergonzada. Estaba en el colmo del desprecio, del menosprecio, y la tiraron ahí al suelo. Ya pronto tendría tierra, el cabello revolcado, así, quién sabe cómo estaría. Y se la tiraron a Jesús. Esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. Ahora, ¿ellos cómo se veían? ¿Cómo se sentían ellos? ¿Mejores? Hago esta pregunta. Pregunta. ¿Ellos se sentían mejores que ella o peores que ella? O iguales a ella. Esas tres. ¿Se sentían iguales a ella, peores que ella o mejores que ella? ¿Cómo se sentían? Mejores. Creo que nadie puede decir algo diferente. Ellos se sentían mejores que ella. Pero la pregunta que Jesús le hizo, ahora miren cómo les cambió la pregunta. Jesús les hizo una pregunta. Ellos insistieron en preguntarle y Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús, ¿qué ve? Dios, ¿qué ve? En la Biblia dice, Dios no mira lo que mira el hombre. Ayer, el seminarista Ronald, que estuvo aquí compartiendo, él nos mostró 1 Samuel 16:7. Dios no mira lo que mira el hombre. Ese es el principio. Para conocer a Dios, si una persona dice, yo amo a Dios con todo mi corazón, bueno, tiene que conocer cómo es Dios. ¿Qué le gusta a Dios? ¿Qué no le gusta? Ahí aparecen tres principios. Solamente vamos a hablar de uno en este momento. Dios no mira lo que mira el hombre. Ese es el principio más importante. Dios no mira lo que tú miras. Dios no mira con tu óptica. Si a ti te parece, ay no, yo creo que Dios esto, yo creo que Dios aquello, yo creo que Dios debería ser, yo creo que a mí me parece que Dios es así, que Dios... Dios, ten en cuenta esto, no se te olvide, espero que se grabe con fuego en tu corazón. Dios no mira lo que tú miras. Dios no mira lo que tú ves. A ti te parecerá, esto está bien, esto está mal. Dios no mira igual. Ay, no, yo creo que sí, yo creo. ¿Crees en lo que está escrito en la palabra de Dios o crees en ti mismo? Jesús puso un requisito. Si alguien quiere venir en pos de mí, dijo Jesús. No sé si sepan cuál es el requisito. Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué cosa es el impedimento para que nos podamos acercar a Dios? Nosotros mismos. ¿Cómo así que nosotros mismos? Lo que creemos que es nuestro pensamiento. Jeremías capítulo 6, versículo 19. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. ¿Cuál es la maldición? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a una persona? Estar a merced de sus pensamientos. Ay, yo creo que a Dios esto, yo creo que a Dios aquello, yo creo que si yo hago tal cosa agrado a Dios, yo creo que si hago... Ay, no hagamos eso porque yo creo que ofendo a Dios. No necesitas la Biblia. Si tú vives de esa manera, no necesitas la palabra de Dios, porque tú mismo, tú misma eres Dios para ti mismo. Por eso dice la Biblia, no te harás dioses ajenos delante de mí, primer mandamiento. No sé si sabían, no es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? El primer mandamiento, bíblicamente, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué dice así? Porque Jesús tuvo que decir, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esto que les estoy diciendo está en la Biblia, pero sé que no se los enseña. Si quieren saber dónde, Mateo 16, 24. Mateo 16, 24. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Y en Marcos, capítulo 8. Está en 3 de los 4 evangelios. El único evangelio que no está es en el evangelio de Juan. Y ya saben por qué, también hemos hablado al respecto. En esos 3 evangelios aparece exactamente lo mismo. Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Con nuestra idea, con nuestro punto de vista, vamos en contra de Dios. Creemos que no. Por eso dice la Biblia, todo camino al hombre le parece derecho. En su propia opinión, ¿cómo le parece a todo hombre el camino que está llevando? Va bien, yo estoy bien. Todo el mundo se califica así. Bien. Hemos visto cómo hemos hecho la encuesta. La gente cómo se califica, 90 sobre 100. Sí, yo tengo algunas cositas malas, pero así decir que 100%, no. Yo también tengo algo bueno. ¿Cuánto es de bueno y cuánto es de malo usted entonces? Yo creo que un 90%. Y uno le dice, sí, 90%. La persona dice, bueno, no, como 95%. ¿Qué? Cuando miramos en la Biblia, ¿qué dice? 100% el mal. ¿Sí? ¿Yo? Sí, nosotros. Humanamente, 100% el mal. ¿Por qué las personas no desechan su pensamiento? ¿Por qué no se niegan a sí mismos? Porque se califican excelente.
calificarse 9/10. ¿Sabe qué significa eso? Algunos, o sea, difícilmente alguien dice 50/50. Y si alguien dice 50/50 por el camino lo va variando. Pero ¿hacia dónde sube? Soy buena persona. Jesús, ¿qué dijo de 50 y 50, 50% buenos y 50% malos? Jesús dijo, no hay ni uno solo bueno. O sea que yo soy 0% bueno y 100% malo. Según tu punto de vista, no. Según tu punto de vista, no. Estoy seguro que no. Pero según la palabra de Dios, así es. 0% bueno. 100% malo. No me gusta lo que estoy oyendo. Tranquilo. Hay muchas que se conocen como iglesias donde te van a hablar lo que a ti te gusta. Te van a decir cosas con las que tú estás de acuerdo, porque son guiadas por personas que se guían por su propio punto de vista. Pero tienen título de pastor, sí. ¿Estudiaron teología? Sí. ¿La teología salva a alguien? Para saber si son salvos o no, pregúntales por el Evangelio. Pregúntales tú mismo, examínate, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo haces tú para saber si tú estás en una doctrina sana? Cuando me preguntan así, ¿cómo hago yo para saber si estoy en una sana doctrina? Le digo a la persona, es fácil. ¿Cuánto tiempo llevas asistiendo a tu iglesia? 5 años, 10 años, 20 años. Le digo a la persona, ¿sabes cuál es la tarea que Jesús nos puso? ¿Se quedan pensando? ¿La gran comisión? Sí. Sí, la gran comisión. ¿Y cuál es la gran comisión? Anunciar el evangelio. ¿A quién? A toda criatura por todo el mundo. ¿De vez en cuando? No, siempre, a toda hora. Cada que nos encontremos con alguien, anunciarle el evangelio. Bueno, tú me dices que llevas 5 años siendo cristiano, ¿cierto? Tú me dices que llevas 10 años, 20 años siendo cristiano. Una pregunta. Le paso papel y lápiz a la persona y le digo, ¿me explicas por favor el evangelio? Me lo resume si quieres en 3 renglones o como tú quieras, puedes expresarte libremente. ¿Saben qué hacen las personas? Se quedan con la hoja y con el lapicero y se quedan así pensando. ¿Llevan cuántos años en el cristianismo? Y no conocen el evangelio, no saben qué es el evangelio. Y algunas personas que después de dudar y de quedarse un tiempo así pensando, empiezan a escriben un evangelio diferente. Y cuando apenas me pasan la hoja, yo les digo, por ahora, mientras yo leo el evangelio que tú escribiste, lee que dice Gálatas 1:8. Si alguien anuncia un evangelio diferente, dice el apóstol Pablo, solo hay un evangelio. Tengo que aclarar, en la Biblia aparecen 4 libros que se conocen como evangelios, pero no son evangelios. Ya les explico, ¿qué les estoy queriendo decir? Cada uno de ellos explica el evangelio. Por eso en la Biblia no dice el evangelio de Juan, el evangelio de Mateo, no dice así. Si ustedes miran, dice el evangelio según San Mateo. El evangelio, que es el mismo evangelio, según San Marcos. El evangelio, el único evangelio, el único que hay, según San Lucas. El único evangelio que hay, como lo dice el apóstol Pablo, solo hay uno. No es que hayan 2, no, solo hay un evangelio, según San Juan. En la Biblia, sí, hay 4 libros que la gente conoce como evangelios, pero el evangelio es uno solo. Esto que te estoy diciendo, lo más sorprendente, es probable que sea hoy la primera vez que lo estés escuchando. Por eso, si te hago el examen y te paso la hoja y el lápiz, no me puedes escribir qué es el evangelio. Y si escribes un evangelio, escribe lo que te parece, lo que de pronto imaginas en ese momento. Me estás mostrando, primero que todo, no anuncias el evangelio. Y me pasas la hoja y yo te paso Gálatas 1:8. Si alguien anuncia un evangelio diferente, es maldito. Así dice la Biblia, es anatema, es maldito. La gente está en lugares que se conocen como iglesia. Pero lo curioso, no son salvos. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice Romanos capítulo 1, versículo 16? La única forma de que una persona sea salva es si cree en el evangelio. Pero te pregunto el evangelio, te paso papel y lápiz y tú dudas qué es, no sabes exactamente no. Pero si te pregunto por la salvación, sí, yo soy salvo. ¿Por qué eres salvo? Según la Biblia, si no has creído en el evangelio, no eres salvo. Y si no conoces el evangelio, ¿cómo vas a creer en algo que ni siquiera conoces? Y te paso la hoja, te pones a escribir el evangelio. Y si escribes un evangelio diferente que dice la Biblia, eres maldito, estás bajo maldición. ¿Qué es estar bajo maldición? Estar bajo la ley. No, yo no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia. Eso me dicen las personas, porque saben que estar bajo la ley es maldición. No saben exactamente en qué parte de la Biblia está, pero saben que es estar bajo maldición. Entonces dicen, no, yo estoy bajo la gracia. ¿Una persona es hija de Dios porque dice que es hija de Dios? Así, si una persona dice, no, yo no soy hijo del diablo, es hija de Dios. ¿Tú eres hija de Dios porque tú dijiste que eres hija de Dios? Tú estás en la gracia porque tú dijiste que estás en la gracia.
Tú amas a Dios con todo tu corazón porque tú dices que tú amas a Dios con todo tu corazón. Hemos demostrado cómo las personas cuando expresan así es porque tienen música en la cabeza, está sonando el piano, la guitarra eléctrica, el bajo, pum, 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 todas las personas con esa música y con letra tan hermosa, ojalá el piano, así, la música bien hermosa, las personas tienen, eso es lo que tienen, emociones. Pero cuando miramos la palabra no tienen nada de la palabra. ¿Qué tienen que ver con Dios? Como esta mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio. Esta mujer se la llevaron a Jesús. Los que estaban ahí, todos los que estaban rodeando a esta mujer, ellos creían que eran hijos de Dios. ¿Sí sabían? Todos ellos creían que eran hijos de Dios. Hace poquito el pastor, el miércoles pasado, tuvimos un pastor acá, invitado. Él nos compartió algo que dejó a más de uno boquiabierto. Él nos dijo algo, no sé si se acuerdan, sobre esta mujer sorprendida en el acto del adulterio. Jesús preguntó, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra a ella. Jesús, ¿en qué momento les dijo, váyanse, váyanse, no los quiero ver? Jesús, ¿cuándo les habló así? Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Porque delante de los ojos de Dios, Dios no mira escalas de pecados. Ellos, para llevar a la mujer sorprendida en adulterio y para ellos sentirse mejor que ella, ellos sí veían escalas. Ellos veían que ese día se habían levantado temprano, habían orado y llevan así, no sé, una semana, un mes haciendo ese tipo de actividades. Entonces ellos ven lo que ellos hacen, oran, ayunan, diezman, hacen muchas cosas que ante los ojos de ellos los hacen sentirse mejores que otras personas. ¿Por qué se sienten mejores? Porque ellos ven personas buenas y personas malas. Jesús, ¿qué dijo? ¿Quién es bueno? Jesús dijo, ninguno es bueno. ¿Ellos se dan cuenta que son malos? No, ellos están mirando sus obras, su sacrificio, su dedicación, la pasión que ellos colocan para hacer las cosas. Pero la palabra que dice, Jesús, ¿qué dijo? Jesús, ¿qué mira? Dios, ¿qué mira? ¿Tiene pecado o no tiene pecado? Dios no mira otra cosa. Por eso Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y con esa expresión, con esa pregunta que les demostró, ustedes son iguales. O sea, esa mujer que ustedes trajeron así del cabello, no sé cómo la habrán llevado arrastrada, esa mujer que llevaron y ustedes iguales delante de Dios. Dios no va a mirar, usted ayunó, diezmó, Dios va a mirar, ¿es pecador o no es pecador? Es lo que Dios va a mirar. Ellos, al ver la sabiduría, cuando miramos en varios pasajes de la Biblia, Mateo capítulo 22, algo que sorprende. Ellos hablaban con Jesús y cuando Jesús les contestaba, ellos quedaban maravillados. Y dice la palabra así que ellos se maravillaban de ver la sabiduría que había en Jesús. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Ninguno osaba preguntarle nunca más. Cuando uno ve esto, uno dice, pero ellos no se daban cuenta. Ellos veían que había sabiduría en Jesús, pero ellos salían corriendo, se alejaban de la sabiduría. Lo mismo que hicieron estos hombres con la mujer sorprendida en adulterio. Sí, le querían tirar piedras, pero cuando Jesús les demostró, ustedes y ella delante de Dios son iguales. Dios no está mirando, ella es más pecadora que... Tú sí miras más pecador que... Pero Dios mira, ¿es o no es pecador? Lo que Dios mira es en el corazón. En el corazón, ¿qué va a mirar? ¿Eres o no eres pecador? Es lo único que Dios va a mirar. Si tú te consideras pecador, no te han explicado el Evangelio. Ya, por ahí sabes, no te han explicado el Evangelio. Cuando te expliquen el Evangelio, no sé, miren el video de hoy. Precisamente en el video que subimos hoy, alguien está explicando el Evangelio. Y es un pastor que durante años no había explicado el Evangelio. Bueno, y les tengo que dar una clave. ¿Por qué ese predicador hoy en el video que se subió está explicando el Evangelio? Porque cogimos un video de 10 minutos y le cortamos las partes en las que contradice el Evangelio. Le cortamos esas partes. Ese es un secreto que les voy a dar. Solo los que estuvieron en el en vivo lo van a conocer. Le cortamos esas partes donde él contradice el Evangelio. O sea, hay partes donde está diciendo que Jesús quitó el pecado, pero hay partes donde él está diciendo que somos pecadores. Esa parte no las puse. Yo le quité todas esas partes, le quitamos esas partes y cuando hicimos un solo video, ¿cómo quedó? ¡Oh! Está anunciando el Evangelio. Puedo coger videos de un señor al que llaman papá o abuelo, de una religión donde le enseñan a las personas a arrodillarse delante de estatuas. Le dicen así, algo así como papá o tío, algo así le dicen, ¿no? Ese es el máximo dirigente de esa religión. Puedo coger un video de ese señor y tijeretearlo, cortarlo, y se los presento y ustedes dirían, ¡oh! Él conoce el Evangelio. Si conociera el Evangelio, ¿cómo puede uno darse cuenta verdaderamente que conoce el Evangelio? Por sus frutos los conoceréis. Si ustedes miran el video de ayer cortito de TikTok, muchas personas que lo siguen a él
Empezaron a comentar, pero ¿qué comentaban? Yo creo en Él ciegamente, yo estoy dispuesto a dar mis manos a que me maten, que Él sí es un siervo de Dios, que Él es salvo, que Él predica el Evangelio. Hay personas que escribían así. Cuando yo veía esos comentarios, ¡wow! Todo, más del 90% de los comentarios eran en ese sentido, agrediendo. Por ahí un 1% eran haciendo preguntas. ¿Y cuál es el Evangelio? ¿No suena raro? ¿Por qué la mayoría de las personas así, con un fervor y quieren defender lo que llevan tiempo escuchando? ¿Quieren la verdad? No les interesa la verdad. Y les preguntaba lo mismo que Jesús le preguntó a la mujer sorprendida en adulterio. ¿Qué pregunta le hizo Jesús a la mujer sorprendida en adulterio? Bueno, se la hizo a todos. A todos Jesús les preguntó si son o no son pecadores. Eso es lo único que a Jesús le interesa. ¿Usted es o no es pecador? Entonces ellos que se sintieron pecadores dejaron la piedra y se fueron a sus casas. ¿Saben qué pregunta les hice a las personas que hicieron comentarios? ¿Qué pregunta les hice? ¿Usted es o no es pecador? Y la gente que empezó a decir, evadían, no contestaban esa pregunta. No contestaban. Si ustedes miran los comentarios, no encontré hasta ahora a alguien que haya contestado la pregunta, sino solamente hablan de otra cosa. ¿Y yo por qué tengo que contestarle esa pregunta? ¿Y yo por qué tengo que yo no sé qué? ¿Y qué tiene que ver si yo soy o no soy? Luego no todos somos. Empezaban a hablar cosas así. Pero difícilmente alguien se quedaba meditando. Sí. ¿Ellos qué hicieron? Cuando se vieron sorprendidos, porque Jesús les dijo, ¿ustedes son pecadores? ¿Sí? ¿Ustedes pecadores? La pregunta que más hacemos, la pregunta que Jesús le hizo a ellos. El que esté libre de pecado tira la primera piedra. Jesús, ¿qué les dijo? ¿Ustedes son pecadores? Ustedes la traen a ella porque es pecadora. Y sí, bueno, la paga del pecado es muerte. Por eso la trajeron a ella, porque es pecadora. Y ustedes me dicen a mí que si la matamos o no la matamos. ¿Me la trajeron por ser qué? Pecadora. Ahora les pregunto a ustedes, ¿ustedes son pecadores? Y ellos miraron no miraron la palabra, ellos miraron sus conciencias. ¿Y sus conciencias qué les decía? Pues todos somos pecadores. ¿Quién va a decir que no? Esa es ¿Qué significa poner la piedra en el suelo e irse? No se quedaron delante de aquel donde vieron sabiduría. ¿Por qué no le hacen preguntas? Eso fue lo que hizo el etíope, el eunuco. Él iba en el carro leyendo el rollo de Isaías y se le acercó Felipe y cuando Felipe vio que estaba leyendo la palabra, Felipe le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y dice la palabra, él le rogó a Felipe que subiera al carro y le explicase. Pero mire cómo dice, le rogó. Ustedes miran los comentarios del video de ayer, es exactamente lo contrario. En vez de pedir que les explique por qué, ay, sí, yo soy pecador, solo una persona se quedó delante de Jesús. Cuando Jesús les preguntó, ¿ustedes son o no son pecadores? El que esté libre de pecado tira la primera piedra. Les preguntó, ¿ustedes son o no son pecadores? Delante de Dios solamente interesa algo. ¿Usted es o no es pecador? Eso es lo único que le interesa delante de Dios. Delante de nosotros vemos así, ya sabemos, escala. Delante de Dios no es así. ¿Tú eres o no eres pecador? Es lo único que a Dios le interesa. Porque con pecado nadie puede entrar al reino de los cielos. Eso es bíblico. La gente no conoce esto. Eso que les estoy diciendo no lo conoce. No sabe, está en la Biblia, pero lo ignoran. Y cuando Jesús les hizo esa pregunta, ¿ellos qué hicieron? Se fueron cada uno a su casa. El dejar la piedra, ¿sabe? Dejar la piedra y empezar a irse, ¿sabe qué significa? Yo creo que todos somos pecadores. Yo creo que, pues, ¿quién no? Yo creo. Así, por eso se fueron todos. Entonces, como vieron que se estaban yendo, los otros también se fueron. Y todos se fueron. Nadie se quedó delante de Jesús. Solo una persona quedó delante de Jesús. Esa persona recibió la gracia. Es más extenso el tema para explicar por qué Jesús le dijo, vete y no peques más. Jesús no le está diciendo esfuérzate. Los fariseos, un fariseo, al decir, no peques más, hija mía, no peques más. Un fariseo al decir, hija mía, no peques más, ¿qué le está diciendo? Esfuérzate, esfuérzate para... Yo sé que tú te has estado esforzando toda tu vida, porque esa es tu debilidad. Por algo te sorprendieron en el acto del adulterio, sabiendo que hay pena de muerte si te sorprendía. Entonces, efectivamente es una debilidad que te arrastra, una debilidad que te lleva, así como hay personas que son arrastrados por los videojuegos o son arrastrados por, no sé, pornografía, por drogas, cigarrillo, trago. Así esa mujer era arrastrada por el adulterio. Era la debilidad de ella. ¿Ella había querido dejar eso? Claro que había querido dejar el adulterio. Toda su vida había estado luchando para no hacerlo. Eso es estar por la ley. Cuando una persona está luchando por hacer en sus propias fuerzas, esa persona está bajo la ley. Ella estaba bajo la ley. Ellos también. Ellos también. Cuando Jesús les preguntó, ¿ustedes son pecadores o no son pecadores? ¿Qué contestó la conciencia de ellos? ¿Qué contestó? Pues sí, sí. Dejaron la piedra. Todos somos pecadores. Y se fueron a su casa. Se alejaron de Dios.
Se alejaron de la gracia. Cuando Jesús le dijo, vete y no peques más, no le dijo igual que los fariseos. Si Jesús hubiera sido un fariseo, Jesús le hubiera dicho, vete y no peques más, en el sentido de, esfuérzate más, esfuérzate un poco más, trata, intenta más, con más fuerza, intenta más. Pero Jesús le dijo, vete y no peques más. ¿En qué sentido? Yo solucioné el problema del pecado. En ese sentido es que le está diciendo, no peques. Como la mujer de la viuda de Naín. No sé si se acuerdan de la viuda de Naín. Llevaban al hijo a enterrar y Jesús se acercó y tocó los detuvo. Y le dijo a la mujer, no llores. Sonaría cruel. Ella es viuda y solo tiene un hijo y se acaba de morir. Sería cruel que alguien le diga no llore. Pero no, Jesús no lo hizo de una manera cruel. Jesús le dijo no llores porque Jesús solucionó el problema. Ese muchacho se paró del ataúd. No sé si sabían eso. ¿Por qué ese muchacho se paró del ataúd? Jesús cuando le dijo no llores es porque el problema que le hacía llorar ya lo solucioné. En ese sentido Jesús le dijo no llores. Cuando le dijo vete y no peques más, le está diciendo yo solucioné el problema del pecado. Tú eras pecadora porque tú estabas tratando, por estar bajo la ley, estabas tratando por ti misma de dejar de ser pecadora. Pero yo solucioné el problema del pecado. En ese sentido fue que le dijo vete y no peques más. Dios mira lo mismo que miramos nosotros. Dios no mira lo que miramos nosotros. ¿Quién está en la ley? ¿Cómo ve ese versículo? Vete y no peques más. Jesús le está diciendo que se esfuerce. Si Jesús fuera igual que si pensara igual que los fariseos, así le habría hablado. Porque los fariseos estaban bajo la ley. Ellos estaban esforzándose para evitar que se viera lo que ellos eran. Por eso se mostraban hermosos, limpios, lindos. Se mostraban como con buenas obras. Y Jesús, ¿qué les decía? Ustedes son lo peor que pueda existir. Y no porque fueran fariseos. Ustedes representan a la humanidad y ustedes son lo mejor de la humanidad. Pero siendo lo mejor de la humanidad, son una porquería. Y siendo una porquería, ¿cómo se ven por fuera? Se ven blancos, se ven pulcros, se ven excelentes. Jesús les dijo sepulcros blanqueados. ¿Qué nos diría a nosotros? Nosotros no alcanzamos las justicias de los fariseos. ¿Qué nos diría a nosotros? Si nos ve tratando de portarnos bien. Ahora, no les estoy diciendo lo contrario, que hagan maldades y que hagan locuras. No les estoy diciendo eso. El ser humano, sin necesidad de hacer más maldades, ya es 100% malo. La persona que va y ayuna todos los días y que en el barrio lo ven como el cristiano más cristiano, es una porquería. Disculpen la expresión. Es 100% maldad delante de los ojos de Dios. Pero delante de esa persona, ¿cómo se ve? Se ve mejor que los demás. Un fariseo, un hipócrita. Disculpen esa expresión. Bueno, creo que hoy nos hemos extendido. Si alguien quiere recibir la salvación, si ahora no entendió el evangelio, lo acabamos de anunciar. Acabamos de anunciar que Jesús solucionó el problema del pecado. Lo dijimos con la mujer sorprendida en adulterio. Si alguien la alcanzó a coger, si alguien lo recibió, recibió la salvación. Si no lo alcanzó a recibir en ese momento, hay un video que hicimos hace muy poco sobre el hombre asaltado por los ladrones. Ahí Jesús explica quién puede recibir la salvación y quién no puede. Vayan, miren ese video. Está en YouTube. Y este video, dentro de una hora, va a estar allá también en YouTube, al lado de esos videos. Vayan y miren ese video allá en YouTube. Y se van a dar cuenta cómo una persona puede ser salva. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para recibir tu palabra, para considerar y meditar en tu palabra. ¿De qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? Permite que las personas que asistieron el día de hoy puedan recibir tu palabra. Permite que esa venda que han tenido en sus ojos les sea quitada, porque el ser humano por naturaleza ve lo contrario a lo que tú ves y sin darse cuenta se hacen enemigos de aquel que les anuncia la gracia. Aquí no hay ninguna intención ni ninguna pretensión de pedirles dinero, pero en las que se hacen llamar iglesias, donde sí les van a pedir dinero, les van a ofrecer lo que ellos quieren. Satanás se disfraza de aquello que nosotros creemos que es de luz. Parece que es de luz si usamos nuestra vista. Pero si el filtro que usamos es la palabra de Dios, nos damos cuenta ¿qué tiene que ver una persona que no ha creído en la obra de Jesús? ¿Quién no ha creído? El que todavía dice soy pecador. Jesús vino a quitar el pecado. ¿Y usted es pecador? Sí. Entonces Jesús lo quitó. Está diciendo que fracasó. Pero ni siquiera se dan cuenta, no meditan. Andan como zombies, como ovejas llevadas al matadero, pero sin darse cuenta que lo que están haciendo es ir a la condenación, porque no han sido ovejas. Si realmente no han oído la palabra de Dios, no son ovejas, son cabritos. Permite que todos los que asistieron el día de hoy sean sensibles a tu palabra. Quítales la venda, permíteles ver el evangelio, permíteles ver tu palabra tal cual como de tu corazón sale, no como el ser humano interpreta en modo natural. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Gracias, amigos, invitados y quienes nos visitan. Nuestra cita todos los días es a la misma hora. En ese momento el reloj dice que son las y 42. Nos pasamos. Normalmente estamos terminando a las y 30 y algo. Casi siempre este en vivo es de media hora y está terminando un poquito más temprano que el día de hoy. Hoy terminó a las y 42. Si son las y 42, si tú miras tu celular, verás que son las y 42. Independiente del país en el que estés, miras y son las y 42. ¿Sabe qué significa? Que nosotros empezamos hace 42 minutos. 42 menos 42 da 0. Quiere decir que nosotros estamos empezando todos los días a la hora en punto. Nos vemos mañana, no te lo pierdas. Mañana vas a conocer el Evangelio más en detalle. Todos los días profundizamos más y más en el Evangelio. No te lo pierdas mañana. Hasta incluso si quieres traen un invitado. Nos vemos mañana. Chao.